¿Qué es eso de que le están diciendo a las mujeres peligro, no te embaraces? Se lo está diciendo el gobierno a las mujeres allí en Brasil. ¿Qué pasó? Explícame. Sí, lamentablemente también, Roberto, llegamos a ese punto. Dada la cantidad de infantos que están muriendo, de niños que están muriendo, algo que nunca se vio en ningún país siquiera se está dando aquí en Brasil, ya van más de 900 niños muertos, o sea, prenatales, o sea, los niños que están a punto de nacer y los que nacen prácticamente están muriendo. Entonces, la decisión fue que a las mujeres se les pide que no se embaracen, que esperen, que aplacen por un año o dos esos embarazos para evitar justamente esa situación de perder un hijo por esta pandemia. Es una propuesta tardía, ¿me entiendes, Mm, Roberto? mm. Estamos hablando de que están ahora haciendo caso a cosas que ya estaban planteadas muchísimo antes y no se hicieron. Bien, no será Brasil un campo de pruebas. A ver, doctor, doctor Andrés, yo vi que te estaba sonriendo varias veces. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasó por tu mente? No, lo que pasa es que la autoridad es la primera que tiene que poner el ejemplo de creer que realmente las medidas demostradas efectivas para evitar la transmisión, pues es el uso del cubrebocas. Cuando la autoridad pregona con el mal ejemplo, obviamente la población, pues, o sea, como decía Aníbal, está dividida. Los que siguen al presidente y los que no siguen al presidente. Digo, tristemente les aparece una mutación de una cepa altamente contagiosa y por ser altamente contagiosa el número de casos ha sido desbordado, pues la medida más importante, y Delia habla de la segunda que tiene alto impacto porque finalmente nos tocamos la cara, metemos dedo a la nariz, a la boca, 53 veces en una hora. Un acto que no está controlado. Pero si sale el presidente y dice que no se tiene que utilizar el cubrebocas, pues o sea, estás incubando la pandemia. Oye, dicen, Andrés, aprovechando que tú estás aquí, que en algunos hospitales, y esto lo escucho en muchas partes del mundo, cuando se muere alguien, algún familiar, le dicen, di que se murió de coronavirus y te damos dinero. ¿Esto es un mito o se ha pasado o es posible que pase? Yo no lo he visto en los 3 hospitales que tengo relación. Eh, yo creo que tendría que ser lo contrario, porque finalmente lo que han tratado de hacer es las muertes por coronavirus como complicación, infartos, quedan como infartos, cuando la causa básica de la muerte fue coronavirus. Hay un atraso en la clasificación de las defunciones. Cuando uno ve los números y la letalidad tan alta que se registra, pues es el origen del denominador, que el número de casos no está siendo registrado y por ahí hay estimaciones de cuánto subregistro tenemos en el país. Pero dicen, Entonces, doctor, dicen que los inflan en todos los estados del mundo porque entonces así los hospitales tienen acceso a más subsidios. ¿Eso podría ser posible? no es la forma. Nosotros que hemos estado en gestión de recursos con autoridades que eran valientes al afrontar los problemas de salud, siempre el número real de la situación te ayuda a la estimación de recursos reales a utilizar, porque si tú no tienes un número real, no vas a saber cuánto dinero necesitas para atender el problema, como sucedió con pandemia de influenza. En ese tiempo dijeron las unidades monitoras de influenza en algunos estados, y yo la pregunta que les hacía, ¿esto es representativo de la situación real? No, solamente es una muestra, sí, por eso, pero esa muestra tiene que ser representativa de la situación real. Pero ya sabemos que es el virus, sí, pero el virus provoca enfermedad y la enfermedad provoca muerte y la muerte y la enfermedad provocan gastos, impacta en la salud. ¿De cuánto dinero necesitamos
En este momento del año pasado, ¿cuánto dinero gastamos? Pues o sea, ¿cuántos casos más se van sumando para decir, me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero? El día de hoy recibí yo por ahí una noticia que van a recortar el gasto en salud en este momento, cuando la pandemia no hemos entrado en México a la tercera ola o no hemos salido, yo creo, ni de la primera. Bien. Oye, doctor, y la última pregunta, bueno, va a haber más, pero digo, va para pasar con Delia. Aníbal nos dice que es una plandemia, no una pandemia, sino una plandemia. A ver, ¿tú qué piensas? Yo creo que no hubo plan. Dicen, el mejor plan es el que no hay. Es un virus nuevo, con un comportamiento totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. No hay un medicamento en este momento todavía efectivo para decir, como decía Delia, la definición operacional de caso. Lo tengo, le doy medicamento, sucedió con pandemia de influenza, teníamos oseltamivir. En 6 meses empezamos a distribuir oseltamivir a toda la República y por eso contuvimos la pandemia. Ahora, ¿qué les damos? Hay N discusiones de qué medicamento es altamente efectivo y ivermectina dijeron no sirve. ¿Dónde está el estudio científico dirigido, validado, que nos diga que no sirve? Que me lo digan, porque yo lo he utilizado y sirve. Contiene a las formas graves. Y las complicaciones que he tenido es una neumonía que sale con antibióticos, porque es la segunda fase de la complicación. Entonces, no fue planeado, nos cayó, no creímos que era real y ahora no sabemos cómo salir del problema. Bien, ahora me contestará Aníbal. Primero, Delia. Delia, a ver, ¿qué hacemos? Y todo lo que tenías que decir, porque ya ahora te voy a preguntar, pero primero todo lo que tenías que decir. Bueno, aquí me parece sorprendente el que pongamos la mirada y como población en general, no solo como especialistas, en que la vacuna es la solución. La vacuna que tenemos el día de hoy atiende a una de las cepas y tenemos más de 7 cepas y más las que se acumulen, ¿no? Y la evolución que tiene el tiempo de desarrollo de cada una de estas vacunas. Entonces, yo creo que es algo importante de considerar que la vacuna que se aplica en sujetos sanos, es una de las acciones que se pueden tener, pero eso de ninguna manera sustituye a las acciones previas de contención con respecto a que se tenga el uso de cubreboca en espacios donde esté con personas, y que tenga el lavado de manos y que tenga los protocolos y que además nos lleva a una nueva realidad de realizar negocios de la academia, de la investigación, de las universidades, de las escuelas, ¿no? Que se puede hacer en esta modalidad mixta virtual presencial. Pero otra vez, estoy hablando de un segmento de población privilegiada en el planeta, porque cuando nos vamos aterrizando a la región de Latinoamérica, y ahí es donde una de las cosas que decía Aníbal, de justamente, ¿no?, que lance un protocolo único. Definitivamente, y sobre todo en temas de salud, esto debe ser acotado en cada región y en cada país, y cada gobierno debe de asumir cómo va a implementar en su realidad y en su contexto, porque si yo nada más hablo en la República Mexicana, ¿no?, ¿cómo voy a atender la parte en la zona de manglar, en la selva tropical, en la alta montaña, en desierto y en las ciudades, en las zonas metropolitanas, ¿no? Los planes de acción y los recursos que tengo disponibles, no solo me refiero a temas de la infraestructura en salud pública y las instalaciones hospitalarias y el personal médico que tengo preparado y todo lo que tengo que tener en logística para tener justamente la distribución de medicamentos, de insumos, y tener a los equipos y tener toda la gestión que debe realizarse para que un hospital esté funcionando y tengas la atención que requiere y soporte que requiere un paciente de terapia intensiva, ¿no? Pero adicional está la responsabilidad y la educación hacia la población. Y entonces ahí volvemos a tener un problema de realidad social que a nivel global
estamos hablando de segmentos de población y grupos que somos privilegiados de tener la educación, de tener internet, de poder mantenernos al día y de no estar en el espacio de creer que la pandemia es un mito. Yo creo que un riesgo que tiene ese grupo de personas que lo asumen o como un asunto de mala suerte o como un asunto de que pues es una leyenda, ¿no? Y resulta que en el momento en que estás en contacto con el virus y que tu sistema inmune además a lo mejor es afín a él, pues va a progresar la enfermedad y te va a llevar a fases complicadas. Y si lo piensas a nivel de costos de gobierno, ¿qué me cuesta más o qué me cuesta menos, ¿no? ¿Qué me cuesta más mantener y prolongar la vida de un paciente o que éste muera? Estoy hablando muy tremendamente, ¿no? Pero a lo que voy es, un paciente que sobrevive a COVID va a tener que tener una atención derivado de todos los efectos adversos y colaterales secundarios post-COVID. ¿Cuánto le cuesta eso al gobierno? Entonces, definitivamente, la fase A... La cifra es mejor que se muera, ¿no? Económicamente. Sí, ¿no? O sea, hablando en términos de dinero, pero entonces el punto A y justamente lo que yo pondría aquí en la mesa es justamente la prevención, porque lo más barato es que no se enferme. Pero eso no les importa mucho. Oye, lo que estoy diciendo es que el gran error de todo el mundo es mezclar todas las cifras, o sea, que vemos, uy, cuánta gente se está muriendo, sí, pero no es lo mismo que le dé el coronavirus o que se contagie de coronavirus un finlandés a un ciudadano de Manaus, de la ciudad brasileña, que hay pobreza. Entonces, no es la misma reacción. Pero en muchos sentidos, porque por un lado va a ser todas las características del individuo como tal, la naturaleza propia del paciente, como lo comentábamos ayer, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en terapia intensiva y un médico intensivista me decía, ¿no? Es que los pacientes no estudian. Es decir, ellos no son del libro de cómo se va a comportar con la medicina tal, con la vacuna tal, con el medicamento. Va a tener una reacción propia derivada de su condición, y su condición pues va a ser su condición, su estado de nutrición, su estado de hidratación, su función hepática, su función renal, su sistema homeostático como tal, más la herencia genética que tiene, ¿no? Si proviene de un sistema familiar que todos tienen enfermedades crónico-degenerativas o comorbilidades presentes desarrolladas de forma particular, o que vienen por generación. Entonces, tienes dos variables que yo diría como importantes. Por un lado, la característica propia del paciente, y que también tiene que ver en qué región del planeta se encuentra y en qué situación se encuentra de infraestructura con respecto a tener la posibilidad de acceso a lo que para muchos es lo normal, es decir, contar con agua potable, contar con hábitos alimenticios, hábitos sanos, con que tenga además una salud mental adecuada, con que tenga la posibilidad de no estar viviendo en el estrés de todo el tiempo me voy a morir o todo el tiempo me voy a enfermar, pero hay una realidad, ¿no? Y cuando hablas con la gente, y tú lo sabes, aquí en México una de las formas en que se realiza la venta es el tianguis, ¿no? Y cada semana llega el tianguis cerca de tu casa. Estas personas todos los días salen, trabajan, empiezan a las 4 de la mañana y no van a dejar de hacerlo, además que llevan los alimentos hacia las zonas importantes. Y tú los ves, unos traen cubreboca, unos nunca han traído cubreboca y otros están con el cubreboca, la careta, etcétera. Al final, ¿por qué no se enferman todos o por qué se enferman todos? O yo te puedo decir, o sea, en el tianguis que tengo cerca de casa todos los domingos, pues han permanecido todos, ¿no? Y con todas estas distintas modalidades, ¿no? Me parece increíble tu denuncia, ¿no? De que de alguna forma los factores, por ejemplo, de por qué se mueren más en los países subdesarrollados, pues porque hay gobiernos que no les gusta gastar en el que sobrevive o que los individuos son
digamos, un factor, tienen desnutrición. Entonces no es el mismo campo de batalla del virus en un organismo bien nutrido, bien alimentado o con una genética que esté más protegida incluso por la salud pública. Delia, la vacuna, yo escucho en todo el mundo, vacúnate, vacúnate, vacúnate. La vacuna es la solución. Es una parte, pero... pero es salvación, significa salvación, o sea, si me vacuno ya. No, desde luego que no. O sea, la vacuna, yo creo que si te vacunas y dices, y ya vas por la libre, sin cubrebocas, sin conciencia, sin tener claridad de si llegas a tener algún pequeño síntoma y tomar distancia, te conviertes en un vector más. Y además inconsciente, ¿no? Porque la vacuna, hoy por hoy, la vacuna atiende una cepa. Okay. ¿Y vacunarse es peligroso o no es peligroso? Todo insumo para la salud, y voy a ubicar el contexto. Cuando hablo de insumos para la salud, hablo de medicamentos, hablo de dispositivos médicos, hablo de vacunas. Cuando se hace el desarrollo de estos, todos implican un análisis de riesgo que tienen que ver con un beneficio y riesgo, ¿no? El punto es que se tiene que equilibrar y no hay que perder esto de vista. Siempre que uso un insumo para la salud, o sea, siempre que te meten algo al cuerpo, hay un riesgo presente, ¿no? Por ejemplo, una jeringa, hablemos de algo simple. La jeringa es el dispositivo médico que es el vehículo de la vacuna, del suero como tal, ¿no? Que se está generando. Entonces, si esta jeringa, estoy hablando del dispositivo médico, si esta jeringa se rompe dentro de ti, es un riesgo a la hora que te inyecten. Tiene que ver con la calidad del acero, tiene que ver con estándares, pero cuando me voy a un tratamiento mayor, como podría ser el que requieras un marcapasos, ¿no? El que requieras una cirugía para abrir una arteria, el procedimiento per se implica un riesgo. Lo mismo sucede con la vacuna, ¿no? Siempre hay un riesgo. Hay vacunas que están probadas y de repente alguien muere por la vacuna. Y no te estoy hablando solo de la vacuna del COVID, digo, aquí el doctor Andrés nos puede dar más detalle, pero a lo que voy es que lo que es importante es que como pacientes tengamos el conocimiento y la información del riesgo que implica el uso de la vacuna, que puedo tener una reacción o puedo no tenerla. Claro, yo prefiero que me vacunen cuando hayan probado más gente, cuando no es que hayan probado más gente, porque ya las vacunas todas salen en fase 4. Y eso es algo importante decir, tienen fases, y en la fase 3, la N que se exige para una vacuna, el mínimo que exige es de 8,000 a 12,000 pacientes, ¿no? Y eso se hace en sujetos que son sanos, que son voluntarios. Eso ha acelerado mucho el tema de que se puedan liberar las distintas marcas de vacunas de distintas farmacéuticas. Y el tema es que una vez que se libera de esta fase 3, que te digo, son con pacientes que no son pacientes, son sujetos que son voluntarios y sin comorbilidades. Entonces, hay condiciones específicas en las que se hizo esta prueba en la fase 3 y luego se van a la fase 4, donde ya se hace la producción en masa y se lanza a la población. O sea, el tiempo fue suficiente para que el público nos entienda. El tiempo de las vacunas, de todas las vacunas, fue suficiente como para decir, ya no se preocupen, o le falta más tiempo de madurez, de experimentar con la vacuna como la de sarampión, como la de otro tipo de vacunas. Mira, aquí quisiera aclarar algo, ¿no? Las vacunas están sujetas a ensayos clínicos y cuando yo estoy en la fase 3 es cuando ya la estoy probando en sujetos que son voluntarios, que son pacientes sanos, y los protocolos en ese sentido se han compartido a nivel mundial. Entonces se han replicado los protocolos y se han hecho en todos los países. O sea, no es algo que se haga solo un estudio que digas, esta vacuna aplica solo para mexicanos o para americanos o para brasileños o para alemanes. No, o sea, se están replicando los protocolos clínicos y se replican y están autorizados. El tema es, yo necesito tener a nivel de investigación clínica, de ensayo clínico, una N mínima, es decir, una muestra. La mínima que se exige en paciente por cada ensayo, y hay muchísimos ensayos corriendo en el mundo, es de 8,000 a 12,000. Si la respuesta es favorable, entonces ya se libera a la siguiente, pero hay una realidad. Escogiste de la población a 10,000 a 12,000.
Cuando sale a la N, pongamos en México, si lo liberáramos a todos, estamos hablando de 140 millones de pacientes. Y entonces ahí es donde vamos a la peculiaridad de cada individuo. O sea, lo hice en 8,000, en 12,000. ¿Cómo se va a comportar en el primer millón, en el segundo millón, en el tercer millón? Pero además con las particularidades de estos sujetos. Si están bien nutridos, alimentados, si no tienen... O sea, porque partiste de tu ensayo donde eran sujetos sanos sin comorbilidades. Ese es tu fase 3. Bien. Qué bueno que nos dices. Entonces, de alguna forma, las no están 100% probadas, ¿no? Lo que me estás diciendo es que la eficacia no está 100% probada para todos los individuos del mundo. Para todos los individuos del mundo. O sea, está probada de acuerdo a la N, que está definida de acuerdo a que se pueda liberar una vacuna hacia la población, con la N que se considera una muestra que cumple a nivel científico para generar la evidencia. Pero el 12,001, ¿qué onda? Lo voy a saber hasta que salga al campo. Pero además no es lo mismo probar en 8,000 sujetos anglosajones, 8,000 rusos, que dices, oye, pues no les pasó nada, a 8,000 desnutridos en África, ¿no? Ahí se puede comportar la vacuna diferente. Uh-huh. Uy, Dios mío. A ver, Aníbal, nuestro doctor Andrés dice que no fue planeado, y tú dices que sí fue pandemia. Yo quería explicar algo para que el doctor entienda por qué me baso en que fue una pandemia. En el año 2019, mediados del año 2019, junio, julio del 2019, se dieron unos casos muy particulares de neumonías en 2 resorts del Caribe, donde en 2 habitaciones de esos hoteles, las mismas habitaciones, morían anglosajones, gente blanca, de raza blanca, norteamericanos, que iban a pasar sus vacaciones a esos lugares, morían de forma extraña a la semana de haber llegado al lugar. Hasta el FBI fue a investigar la causa de las muertes, las que denominaban como neumonía fatal, etcétera, etcétera. No me lembro exactamente el nombre, pero nombraban la palabra neumonía agravada en ese momento. Ahora, es una casualidad que 12 personas mueren de la misma forma, no consiguen saber cuál es la causa y de repente se terminó el problema, acabó el problema. No hubo más muertes, no murió más nadie, no clausuraron esas habitaciones o esos resorts, continuaron trabajando perfectamente. Ahora, en Italia, en el mes de noviembre, hubo otro caso que lo consideraron COVID en el mes de noviembre. ¿Tá? En Italia, era un joven, era un niño, preadolescente. Entonces, cuando tú juntas esos casos aislados, te preguntas, pero ¿por qué aparece en Guam? En un mercado donde se venden productos fríos y de animales y otras especies de animales que ellos consumen allí, como murciélagos y perros y otras cosas, da para pensar, casualidad, ahí es donde está el laboratorio chinés en compartir, o sea, comparten con Estados Unidos trabajos de laboratorio en el laboratorio de Guam, donde se trabaja con el COVID-19 y dicen que el virus escapó en Wuhan. No, yo sostengo y digo, y lo voy a decir hasta siempre, que de acuerdo a las pruebas que tenemos, el virus del COVID-19 no escapó en Wuhan. Eso fue en otro lugar, fue una prueba, fue una cosa que se preparó, y si nos vamos un poco más atrás, a la reunión de los Bloomberg, del grupo, en esa reunión se reunieron laboratorios expresamente, ¿tá? En una reunión que se clasificó de urgente y a los pocos meses tenemos una pandemia. Ya Bill Gates la declaraba 5 años atrás, en el 2020 vamos a tener una pandemia. Caramba, nos están diciendo, ¿quién tiene la bola de adivinar el futuro? Nadie tiene la bola de adivinar el futuro. Si lo sabe es porque tiene parte en el asunto.
Nadie puede pronosticar que en el 2020, justamente en ese año, va a explotar un virus y va a acabar con la especie humana. Porque lo que decía la doctora recién, y es muy, muy verdad lo que está diciendo, que no es solamente los 3,5 millones de muertos que hay en el mundo por COVID-19. Son los 170 millones o 200 millones de contaminados de COVID-19 que van a tener secuelas médicas graves, algunos casos, y los convenios médicos, las clínicas particulares y las públicas, no van a tener recursos porque nunca tuvieron recursos en épocas normales. Imagínate ahora, con este asunto agregado, menos recursos van a tener. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se importan con la sanidad pública, no se importan. El que puede pagar se salva, el que no puede pagar se muere. Entonces, si vamos a decir que esto no fue una pandemia, bueno, explíquenme entonces por qué se plantea de esta forma, por qué se politiza toda la pandemia. Las vacunas están politizadas. En Europa prohibido comprar la vacuna rusa. ¿Por qué? Si es la más efectiva en este momento, es la más efectiva, 97% efectiva, de todas las vacunas existentes. No, no puede ser rusa, tiene que ser inglesa, norteamericana, en fin. Entonces, lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos actuó de la forma más egoísta. Acaparó todas las vacunas, millones y millones, más de 500 millones de vacunas se acopió Estados Unidos, sabiendo que hay países pobres que no consiguen ni siquiera 100.000 vacunas. Estoy hablando de 100.000 vacunas. Caso Paraguay. Paraguay está preso en una idiotez política porque no apoyó nunca a China y siempre apoyó a Taiwán. No puede recurrir a la vacuna china por esa razón. Entonces, Paraguay está sin ser vacunado por una maldita ideología política, porque todos han politizado este problema de la pandemia. Sigo insistiendo, es una pandemia. ¿Tu otra pregunta, Roberto, cuál era? No, déjame ir con el doctor Andrés. A ver, ¿qué me contestas a esto? Y le agrego dos datos muy importantes que a mí se me hacen muy sospechosos. Resulta ser, doctor, que la organización Gavi y el instrumento COVAX, que son para facilitar las vacunas en todo el planeta, desde 2018 y 2017 lanzaron ellos mismos una cosa que se llama Global Digital Identity, que es un intento por hacer nuevos pasaportes y nuevos IDs o nuevas identificaciones de manera duradera y no física, sino a través de la nanotecnología y dentro de tu cuerpo. Estas mismas organizaciones justamente están financiadas por Bill Gates. Todos estos son datos duros, Gavi y COVAX, y son los mismos interesados en el plan de vacunación universal. Se me hace muy extraño que por un lado estén diseñando un programa para identificar a los seres humanos vía biométricos y por el otro estén interesados en vacunar. No sé, puede ser coincidencia o no. Adelante, doctor, por favor. La hipótesis que Aníbal establece, es muy válida desde su perspectiva. Yo como biologicista y conocedor y me gusta la parte de la permanencia y supervivencia de las bacterias, virus, parásitos, que es el pan nuestro de cada día en el entorno hospitalario. Los murciélagos son los animales en el mundo más estudiados debido a que en ellos viven y conviven cerca de 1.500 virus. Virus de la rabia lo ha perpetuado el murciélago. Virus de la influenza se encontró en el murciélago. Coronavirus lo tiene el murciélago. Cada virus 1.500 que tiene que se han identificado son susceptibles de provocar epidemias o pandemias. En algún tiempo trataron de eliminar a los murciélagos y en los sitios que iniciaron a hacer esto, lo que provocaron es una deforestación debido a que son entes que provocan el ciclo de vida de la naturaleza por la polinización que ocurre.
Por ahí 3 años será que elaboraron un estudio estos cazadores de microbios donde identificaron parásitos, bacterias y hongos que tomaban a un insecto, se subían a sus antenas y le indicaban al insecto: te vas, te detienes en tal lugar, ahí mueres, porque yo ahí me voy a bajar y ahí me voy a reproducir. Yo, para tener alguna enfermedad propia de zonas tropicales, para enfermarme, pues tengo que ir a meterme a esas regiones. Los virus, las bacterias, para perpetuarse, están utilizando mecanismos adaptativos, de tal manera que están saliendo de su entorno. Como no vuelan, como no reptan, utilizan vehículos, vectores para propagarse. Si bien es cierto, los estudios que realizaron la Organización Mundial de la Salud en los sitios, no hay conclusión alguna todavía. Ellos dicen que asumen el salto de especie. Lo que no, digo, difícil es estar en el momento, en el sitio, para decir, ok, yo vi el salto que provocó de una especie a otra. Las enfermedades en sus orígenes así han sido y seguirán siendo, y no estamos exentos de que tengamos otra pandemia. Yo puedo decir, en 2020, en 2040, habrá otra pandemia. Y si sucede, dirán, el doctor Hernández en el programa dijo que iba a haber otra. Pues sí, porque la naturaleza se está defendiendo. Oye, sin embargo, el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, en el último informe, curiosamente, cambió de política y no descartó la quinta hipótesis, que podría haber sido, dijo que había que investigar más y no la descartó, de que podría haber sido una filtración ahí a propósito, ya sea, no sé de quién, pero sobre o alrededor de los laboratorios de Wuhan. Delia, yo te pregunto, ¿está politizado o no? Yo creo que la pandemia tiene componentes en distintos vectores, ¿no? O sea, por un lado es un tema de salud pública que no debemos de disminuir, o sea, de ninguna manera debemos dejar de atender, pero por otro lado ha sido sumamente politizado. Y esta politización es a nivel global, o sea, casi fue armonizada, ¿no? O sea, no es un asunto que digas, México la politizó, Brasil la politizó, China, o sea, no es exclusivo de un país, ha sido un componente que ha sido a nivel global. Y como te lo comentaba a ti, es una opinión absolutamente personal mía, ¿no? De repente yo puedo ver a la pandemia en este esquema político de un voluntario arresto domiciliario, ¿no? Donde además yo lo patrocino, ¿no? O sea, solita como individuo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque genero todo mi esquema y todo mi entorno para mantenerme a salvo. Pero otra vez, esto es de segmentos de población que son privilegiados, ¿no? Porque justamente, ¿cuántos haciendo la proporción a nivel mundial pueden mantenerse en esta posibilidad, ¿no? De aislarse, seguir trabajando, producir y además poder mantener todos los cuidados. Lo que estás diciendo es que de alguna forma la pandemia, sea deliberada o no deliberada, se está utilizando como un método de control. Desde luego, porque todas las formas y esto tiene beneficios y tiene pros y contras, ¿no? Porque lo que antes veíamos como algo imposible, un paradigma en México era que tú tuvieras telemedicina o que tuvieras salud digital para las regiones remotas, porque el paciente exigía tener a su médico al lado, ¿no? Para que le dé su frotadita en la espalda. Hoy por hoy es al revés, ¿no? El paciente dice, yo quiero evitar ir al hospital, ¿y cómo le hacemos para que me des consulta vía remota? ¿No? Ese paradigma se rompió. Pero en otros aspectos es, pues te mantengo, estás aislado, o sea, somos células aisladas y entonces todo lo que sucede en el entorno mundial, no solo asociado a salud, sino en el aspecto político, en la toma de decisiones, en las actividades que exigen acciones que nos convocan como sociedad, estas se ven limitadas. Oye, Delia, ¿me vacuno o no? ¿Es una decisión individual o es una decisión que me deben de imponer?
Desde mi punto de vista, es un asunto de que debo de resolver o sea, es un consentimiento informado donde debo de conocer los riesgos posibles de vacunarme. ¿Pero es una decisión individual o es una decisión que el Estado me impone? ¿Cómo debería de ser? Delia, pienso que debería de ser una decisión personal. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva, Bien. porque aún no tengo la madurez y porque, o sea, quiero ser el paciente 12,001 o prefiero ser el paciente 13,000,001. México tiene un ejemplo de vacunación desde hace muchos, muchos años que ha sido copiado por muchos países en el mundo. ¿Por qué no se aplica ese modelo de vacunación? ¿Cuál es y por qué no se aplica? Bueno, el modelo de vacunación, yo creo que aquí el que puede contestar mejor es Andrés porque lo ha vivido, pero definitivamente el modelo de vacunación que tiene México es un modelo que ha sido copiado y ha sido replicado porque pues en un fin de semana se vacuna a todos los infantes, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ajá. ¿no? Ahora habría que ver cuáles son las ¿Cuál es el de la implicancias para... poliomielitis o cuál es el de la Bien. tuberculosis? Sí, poliomielitis. Bien. ¿No? Delia, ¿por qué no se aplica ese modelo de la poliomielitis para el COVID? Bueno, de entrada tiene características específicas y acotadas diferentes en el manejo y la logística de las vacunas. O sea, aquí es un asunto que tiene que ver con la infraestructura que se tiene estatal y que se tiene federal y el manejo de recursos. Porque si yo tengo que tener una vacuna en un modelo de un ultracongelador con temperaturas de 78, 85, o sea, menos 78, menos 85 grados para que llegue al sitio y se suministre y tenga la efectividad deseada, o sea, implica toda una infraestructura mayor. Entonces, Bien. aquí tiene que ver con el modelo, el modelo de vacunación que se aplique y adicionalmente qué tipo de vacuna, porque cada una va a tener alguna especificación concreta asociada a su almacenamiento y distribución. Bien, déjame ir con Aníbal. Aníbal, tu conclusión con respecto a que si no me vacuno, pues entonces ya no puedo trabajar en el trabajo que tenía. Si no me vacuno, ya no voy a poder viajar a Europa o a cierto país. Y esto implica más cosas como pérdida de libertades. ¿Cuál es tu posición desde este punto de vista? Sí, yo no estoy de acuerdo en que se diga que la vacuna tiene que ser obligatoria. Yo que creo que es una cosa muy personal, como dice la doctora, la decisión es de cada uno. Yo pienso vacunarme, no ahora, como decía la doctora, yo quiero ser el 7.500 millones de la vacuna, si puede ser el último mejor. Porque considero que es responsabilidad mía también de evitar que yo pueda contaminar o contagiar a otro. Indudablemente formo parte de una sociedad y tengo que seguir ciertos lineamientos, porque si no sería un antisocial, ¿cierto? Pero los laboratorios, cuando te hacen firmar un documento en el que dice que no se hacen responsables, y que puede ocurrirte que mueras, indudablemente te plantea el miedo, te mete el miedo. Porque, claro, yo puedo ser ese 1%, ¿por qué no? Está la lógica. Cualquiera de nosotros puede ser el 1% ese que los laboratorios dicen que pueden morir. Entonces, yo creo que los laboratorios desde hace unas cuantas décadas para atrás, muchas décadas para atrás, ellos funcionan de la forma en que te mantienen vivo, mas no te curan. Esa es la realidad. Ellos no están creando una vacuna para, como dicen ellos, posiblemente tengamos que revacunar a toda la población de aquí a 6 meses. ¿Cuánto tiempo más? Y dentro de 6 meses nos van a decir, vamos a tener que dar un refuerzo de esta vacuna dentro de 6 meses o un año, ¿cierto? Si tú ves la cantidad de millones, de trillones de dólares que se van en consumo de vacunas y la lucha que hay entre los laboratorios por quién vende más, es increíble. No está interesado ahí el ser humano, la sobrevivencia del ser humano. Ahí es económico, es un problema económico. Los laboratorios han crecido 300% en este último año. Entonces,
¿quiénes son los más ricos ahora? Ellos son los más ricos. Bill Gates es el hombre, uno de los hombres más ricos en este momento del mundo. Que me perdone el doctor, pero no cualquiera puede adivinar y dar una fecha y dar un año exacto para ver una pandemia. Vuelvo a reiterar, el señor Bill Gates en 2 palestras que él realizó insistió de que iba a haber una pandemia en el 2020 y que no íbamos a estar preparados. Caramba, si tú sabes que va a haber una pandemia en el 2020, le puedes comunicar a la Organización Mundial de la Salud para que haga énfasis en todos los países para que se preparen para esa pandemia del 2020. Pero no, este señor misterioso de Bill Gates la denuncia y queda por ahí. ¿Y él quién es? Dueño de laboratorio también. Entonces, ¿él se beneficia? Claro, es uno de los principales beneficiados en todo este asunto. Entonces, que me vengan a decir que esto no es una pandemia, indudablemente yo discuto, voy a seguir discutiendo. Es más, Roberto, perdón que me extienda un minuto más, por favor. El virus, cuando fue soltado en Wuhan, en la época de Trump, él no conseguía doblegar comercialmente a China, no conseguía doblegar, era imparable China. Yo creo que aquí se pensó exactamente en todas esas posibilidades y se destinó a largar para arruinar a China. Fue todo lo opuesto. China fue el país que mejor llevó la situación. ¿Por qué? Porque China siempre se preparó para una guerra biológica, no es de ahora. China sabía que algún día lo iban a atacar en forma biológica. Entonces, al estar bien preparados, ellos consiguieron un buen y óptimo resultado. Y el resto de los países, no, a nosotros estamos todos bien, no pasa nada, estamos tranquilos esperando que llegue. Indomable. Ahí tenemos todo el mundo ahora en un alboroto total y China está festejando de fiestas, de paseos, de turismo, el país está abierto. Bien. Doctor Andrés, bueno, pues ya nos vamos. Quiero tus conclusiones. Me acuerdo de Donald Rumsfeld, poca gente sabe, pero el señor pues era el dueño de Gilead Science, de los que inventaron una especie de antiviral para el H1N1 allá en 2008-2009, y el señor Donald Rumsfeld era el secretario de Defensa de Estados Unidos, y cómo incrementó su nivel de acciones, eso ya está probado y comprobado. ¿Puede haber pasado esto? No lo sé ahora. A ver, tus conclusiones finales, Andrés, con respecto a lo que dice Aníbal. Y 2, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Es una decisión individual, personal, o me la debe de imponer el Estado? Por favor. Mira, es una situación de mucha discusión que nos llevaría días en pregunta. Si me lo preguntas como epidemiólogo sanitarista, tendría que ser imposición si queremos lograr contener la pandemia, de llegar a la cobertura del 60 al menos para contener la pandemia y la diseminación de la transmisión, contener la transmisión. La vacuna no nos va a evitar que nos contagiemos, esto está claro y suficientemente estudiado. Lo que va a provocar la vacuna es evitar que muramos. El pandemia 2009 se hizo un análisis de pacientes hospitalizados que habían recibido vacuna influenza estacional versus los que no habían recibido vacuna, y la diferencia entre la mortalidad de los dos grupos era más alta en los no vacunados. Esto es evidencia científica. La decisión personal tiene que ser respetada siempre. Yo como médico siempre tengo que explicarle a los pacientes lo que va a tomar, el efecto que va a tener por tomar ese medicamento, porque son una sustancia extraña que entra al organismo, y toda sustancia extraña va a tener consecuencias diferentes. Deli hablaba de las fases de vacunación, le faltó la fase 5, que es la que sucede con todas las vacunas en el mundo, de todo tipo, DPT, la BCG. La fase 5 es cuando se aplica a toda la población y es donde podemos identificar los eventos adversos. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba en el programa de eliminación de la polio, y decía un asesor de la Organización Panamericana de la Salud: no están vacunando adecuadamente.
Yo le decía, pero si tenemos coberturas del 98% a través de los días nacionales de vacunación, ¿sí? Pero no tienen un caso asociado por cada millón de vacunas de poliomielitis. Yo, pero ¿por qué debemos tenerlo? Pues porque el indicador así es. Pero no lo tenemos, y yo peleaba la parte médica, qué bueno que no lo tenemos. Yo decía, es que no es evidencia de que estemos haciendo buena vacunación. Pues es lo contrario, no lo tenemos, ¿no? Entonces, la fase 5 es cuando sale la vacuna a toda la población. Las vacunas COVID están en la fase 5, doctor. Sí, ya están aplicándose a toda la población. Es correcto. Estamos en la fase 5. Y la evidencia que estamos teniendo a través de los eventos adversos, pues es la evidencia propia de la vacuna específica, que el análisis tiene que ser de los 7 componentes que tiene la vacuna, quitando el virus, ¿cuál de ellos está teniendo consecuencias de eventos adversos a cada persona, como seres individuales que somos? Y en la cuestión personal que dices, doctor, bueno, pero pues si no te la inyectas no viajas, si no te la inyectas no trabajas, si no te la inyectas ya no vas a ser profesor en la escuela. ¿Esto no te recuerda un poco a la época de la Inquisición, en el sentido de que el modelo matemático, recuerdo a algunos filósofos de la ciencia, que los modelos matemáticos y científicos van cambiando los paradigmas? Entonces aparece un Galileo y dices la Tierra pues es redonda y se mueve, pero los científicos de aquella época decían no, todo el que piense así, a la horca. Y ahora no estaría pasando lo mismo, algún científico que diga, oiga, es que no es así, y entonces dice, no, pues a la horca, porque este es el modelo científico que está actual. ¿Qué me dices de esta reflexión? Mira, la lepra, que aparece en la Biblia hace millones de años, todos los leprosos en el momento que se les identificaba, los mandaban al aislamiento. Había poblaciones de leprosos que hacían comunidades de leprosos. ¿Cuál era el sentido del aislamiento, el cuarentenamiento de los leprosos? Era la preservación de la vida de las demás gentes. Finalmente, uno como médico, como sanitarista siempre, y como médico, es la preservación de la vida. Dios, toda esta situación de manejo de vacunas, el manejo de los medicamentos, siempre se benefician las gentes. Las guerras las propician para que finalmente el rico se vuelva más rico, finalmente, porque vende más armas. Pero si quisiéramos utilizar armas biológicas, la tuberculosis es más efectiva. Hay 2.000 millones en el mundo de infectados y están con infección latente. Y se van a expresar en el momento que su sistema inmunológico disminuya y se va a expresar como enfermedad, provocando la perpetuación de la bacteria de los siglos, nos precede la micobacteria. Entonces hay bacterias más efectivas, caso de ébola, 98% de personas que se infectan, 98% que se mueren. La vacuna de ébola, con todos sus asegúnes de eventos adversos que tiene, ha contenido el brote en Nigeria. Entonces, yo como biologicista te diría, es mi decisión, digo, la restricción corresponde a cada gobierno de cada uno de los países. Si nosotros hubiésemos hecho lo que nos hicieron cuando la pandemia de influenza, los chinos, cuando llegaron una delegación a China, que dijeron, ustedes vienen de México, traenla por China, se me quedan en el aeropuerto 40 días, no tienen enfermedad, pueden pasar, y si no, se regresan a su país. Si nosotros lo hubiéramos hecho en su momento, pues no tendríamos coronavirus. La globalización ha provocado, yo cuando veo estas promociones de ahora tocamos otra parte del mundo en un vuelo en 8 horas y ves la red de comunicación de las aerolíneas, a mí me asusta como epidemiólogo. En 8 horas tenemos un virus Nipah que está en India en este momento provocando otro brote paralelo.
en 8 horas, 16 horas tendríamos el virus Nipah en el país. Oye, como virólogo, Andrés, las autoridades científicos y autoridades sanitarias son suprahumanos en China porque tienen muy poquititos muertos y contagios, y los demás, todos los países demás, o están mintiendo. Con tu experiencia, ¿qué me dices de eso? Yo lo que asumo es que necesariamente tiene que haber subregistro. Ese dato de asumir las defunciones por otras causas es muy... Yo trabajé en mortalidad y si tú quieres, no tienes que ocultar el dato, simplemente clasifícalo en otra casilla y ya no tienes el problema. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Hemos aventado todas las cartas y hemos planteado todas las dudas que nos llegan de nuestros seguidores. Muchísimas gracias, les agradezco a nombre del servicio social que hacemos y de los pueblos del mundo que los han escuchado. Gracias, Delia. Gracias, doctor Andrés. Gracias, Aníbal. Les mando un abrazo. Muchas gracias.